Mi papá me regaló un proyector, yo juntaba y compraba películas y empecé a ir que alguien, los cuates, oye, fíjate que el cumpleaños de fulano y tal, si puedes ir pasar películas. ¿Y te llamaba? Y me llamaban, me iban a buscar y me decían el niño de las películas, pues, de las fiestas infantiles y todo. Y empezó a hacer transmisiones de carnaval en una combi, iban a la concha acústica y ahí hacían sus transmisiones. Ahí fue donde prácticamente yo entro a ver cómo se hace la televisión, ¿no? Pues ya me empiezo a levantar, campechano, ven para acá. ¿Qué pasó? Fírmale. No, ¿cómo cree? No, fírmele. Pero dije, o sea, muchas gracias, pero no, yo avalo su firma. Y lo puso ante el notario. A ver, yo avalo la firma del señor. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Esquina del Toro. Yo soy Pepe Bencomo y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Luis Fernando Sosa. Luis, pues hoy te tocó estar delante de la cámara, ahí sí que no te salvaste. Así es, Pepito, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que me agarraste en mi cuarto de hora, la invitación cuarto de hora, porque sabes que soy algo escéptico y apático en la cuestión de estar a cuadro. Sí, yo te comentaba que estoy tratando de no cerrar, pero sí empezar a darle vuelta pronunciada a un círculo que tiene que ver con medios de comunicación, con la comunicación. Y esta es otra parte de la comunicación, primero porque eres de casa, ¿no? Y hay personajes aquí en casa que son referencia obligatoria de la televisión en Campeche. Y entonces en esta parte, pues vamos a hablar de lo que se construye antes de que alguien salga a cuadro a hacer comunicación, a hacer periodismo. En este caso tiene que ver con la parte que te ha tocado a ti. Pero antes de llegar a eso, yo tengo algunos datos que tú mismo has comentado y has publicado de cómo es que te enteras de esta vocación que te lleva a donde hasta actualmente estás. ¿Qué fue lo que pasó de niño? ¿Con qué te topaste que dijiste, yo quiero ir por ahí, yo quiero hacer televisión o hacer radio, no sé? Bueno, un poquito de memoria, Campeche no tenía referencia de televisión local. Su referencia a la televisión comercial se basaba en los canales nacionales, Televisa, Imevisión, no era TV Azteca. Y bueno, había hasta un canal, Canal 5, que dejó de salir y luego volvió a entrar. Y había Canal 8, y bueno, en ese entonces era lo único que había de televisión, prácticamente 2 canales. Y empiezan a salir aquel de que hubiera televisión local, y don Gustavo Sánchez Paredes, por parte de Televisa, hace un segmento de su espacio. No, pero tú antes. Para transmitir. Pero espérame. Ahí voy. Bueno. Y me invita a visitar ¿De niño? Sí, o sea, ¿Cuántos años? Estás hablando que tendría yo, que lo conocí, tendría yo unos 12 años. Bueno, ya estás hablando de 12 años. O sea, preadolescente. De niño, pues te digo, me gustaba la televisión precisamente por el hecho de verlo, ¿no? De saber, de ver la televisión, ¿no? Programas de Chabelo que decías, todos los domingos es en vivo, y créeme que después de mucho tiempo me voy a enterar que son grabados. Y es que empiezas a ver lo que es la cajita de cristal. Pero bueno, regresando. Empieza a ver la televisión local y me adelanto por lo mismo, ¿no? Porque mi idea no era propiamente la televisión. Me gustaba, sí, pero aquel de querer estudiar lo que mi papá tenía. Mi papá fue un médico, yo creo que es algo similar. Llevé mi Bueno, para quien no lo sepa, vamos a recordarle que el doctor Pedro Rufino Sosa Almeida, del famosísimo doctor Rufino Sosa. Y yo quería estudiar algo que tenga que ver con la medicina. Obviamente me empezó a llamar más la parte de la comunicación, los sistemas de radio, los sistemas de cómo se veía la televisión.
Y es que hago mi primera aparición con don Gustavo en ese entonces, nada más estaba viniendo de Mérida para hacer unas cosas. Él tiene en una casa en La Galeana, allá forma su estudio. No me recuerdo el nombre del otro que venía de México y que se puso en el Malecón, no recuerdo el nombre. Pero de allá entraron muchos, Gaspar Madera y todos entraron a trabajar, el licenciado Huber Carrera, todos estuvieron allí de reporteros. Y visitaba yo con frecuencia sus standing. Es más, ahí me di cuenta de que no todo es real, ¿no? Estás hablando que una nota informativa de repente de aquí arriba era saco, corbata, manga larga y de abajo era short y chancletas. Millán. Alfonso Millán Luna, tienes toda la razón. Y ese es en el sexenio de Eugenio Echeverría, para que hasta los de aquí de Campeche nos ubiquemos más o menos en tiempo. Y Alfonso, trayendo mucho equipo y a gente, contrata a gente local para camarógrafos, Freddy Correa estuvo ahí de camarógrafo, y varios que estuvieran allá, Gaspar Madera, José Luis Gómez fue parte importante, Juan Herrera Huicap, que ahorita está en otra cosa, son los que estaban o manejaban los equipos de ahí. Edilta tenía su segmento, empezó a hacer transmisiones de carnaval en una combi, iban a la concha acústica y ahí hacían sus transmisiones. Ahí fue donde prácticamente yo entro a ver cómo se hace la televisión, ¿no? Los tipos de cámaras que usaban, obviamente que ahorita hasta un celular es una cámara de gama alta. En ese entonces eran cámaras de un tubo, cámaras grandes, pesadas, y tenías que llevar una casetera a cuestas con un cassette de formato de pulgada de este tamaño y que nada más tenía de grabación de 20 minutos. Ándale. Oye, pero ¿cómo le hacías? Le decías a tu papá, oye, voy a ir a... Se escapaba de la escuela. ¿Estudiabas en el instituto? No, estaba yo justamente estaba yo en la que está en Santana, ¿cómo se llama? La Prevo fue la secundaria, que ahí estuve ya saliéndome un rato. Pues, la primaria que está ahorita enfrente a la iglesia. No, estoy hablando que ya en preparatoria prácticamente ya me escapaba ya de ahí del Cebetis. Me escapaba del Cebetis y me iba yo para allá. Adiós carrera de médico. Adiós carrera de médico, porque ahí estudiaba hasta aquí. Ahí empecé a escaparme. Me invitan en el ayuntamiento de don José Medina Maldonado. Me invitan para que yo empiece a pasar por el gusto. Me compro mi proyector de cine, de películas de cine. De cinta. De cinta, caricaturas y todo. Y alguien me llama y me dice, oye, fíjate que estamos haciendo un proyecto en ayuntamiento y vamos visitando colonias y que tú presentes tus proyecciones y luego se ponen unas diapositivas de las cosas que se hacían allá. Allá entro, ya me decían el niño de las películas, pues, las fiestas infantiles y todo. Llegaba con mi maleta, mi pantalla, mi proyector. Pero ¿y eso? ¿Pero cómo? Por lo mismo, yo hubiera querido eso, pero jamás me hubieran comprado una cosa así. Pues es que ahí te va. Y yo desbanqué a don Pedro Rosado Ganso. Don Pedro Rosado Ganso sí, era publicidad. Ajá, era su combi era su publicidad, audio, pasaba películas y todo. Entonces mi papá me regaló un proyector, yo juntaba y compraba películas y empecé a ir que alguien, los cuates, oye, fíjate que el cumpleaños de fulano y tal, si puedes ir pasar películas. Y me llamaban, me iban a buscar y cobraba yo, no exagero, como 200, 300 pesos cuando Pedro Rosado cobraba 600 pesos por media hora. Sí. Y yo por una hora, pues 300 pesos, 200 pesos. Empecé a juntar y empecé a comprar equipo. Y en una de esas, te digo, me llaman del ayuntamiento para que yo vaya. Y ahí es donde pego con la televisión. Ya.
¿Por qué? Porque ya me quedo abobado con lo de Alfonso Millán, de los equipos. Ya conocía yo las que tenía por parte de Gustavo, y empiezo a ir ya al malecón, a donde estaba su estación de ellos. Esa casa ahí sigue derrumbada. Ahí sigue, exactamente. Sí, la recuerdo. Y tenían su transmisor local. En el caso de ellos, empezaron a grabar material y luego tenían primero su transmisor, luego se termina eso y empieza a quererse formar lo que es Cocatec. ¿Qué es lo que hacían? Hacían cortes de estación en Imevisión, de 1 hora. Entonces hacían unas grabaciones de todas las acciones de gobierno y algunas documentales. ¿Cómo se llamaba? El Negrito de Oro, no me acuerdo su obra. Bueno, hacía él y se hacían los bloqueos. Sí, los montaban. Sobre la señal nacional montaban una señal estatal. Y familia, Luis, la familia Isauro, Luis Balán y todo, pues dicen, vamos a hacer la televisión. Pero eso ya fue en el otro sexenio. Estás hablando de ya el Brincaste siguiente un sexenio. Eso que tú me dices empieza en los 80s. Exactamente. Más o menos. Y después, es cierto, cuando cambia el sexenio, Isauro Balán pues trabaja con Abelardo Carrillo. Exactamente. Y él empieza a traer equipo profesional. ¿Pero ahí tú estabas de ayudante o ya te habían contratado? Yo estaba de mirón. Un día se le ocurre a alguna persona decirme, vente a trabajar, vente con nosotros. Y el clásico, ¿no? ¿Qué tendrías, 18 años? Más o menos, 18, 19 años. Ahí va tu charro negro con su pantalón, su camisa a cuadros, bien vestidito. Y me dice, vas a trabajar con Luis Balán. ¿En dónde? En transmisión. Que se transmitían los partidos de béisbol. Déjame decirte. Ya desde eso. Eso está interesante porque yo conocí los béisbol en la unidad esta que parecía camión de pan Bimbo. Precisamente. Era... ¿A poco era la misma? Era ¿Una similar? Una similar. Ya. Era el Venustiano Carranza. Ajá. No era el Nelson Barrera. Y se ponía un transmisor en el cerro. En el cerro, pero ahí donde está se tenía que bajar un cable por el cerro, cruzar la vía hasta el estadio. ¿Y se pasaba el tren? Precisamente, ahí te va, se pasaba sobre los postes. Cada que había partido. Eran 350 metros en un carrete de esos de teléfonos, que eran 3 cables, uno de energía, uno de video y uno de audio. Y esa fue tu primera chamba. Pero ahí te va, acababa de llover, era días lluviosos y todo. Y ¿dónde? Pues hay que subir al cerro a poner el transmisor y todo. No había luz en el eso, no había población allá, nada más era la avenida y 2 puestecitos con una luz de... Oye, eso era peor que mandarte a comprar sincronía. No. Te digo que ahorita se la pasan bomba a todos. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? No, pues hay que poner el cable y bajar el cable. Ajá, ¿y el caminito por dónde está? No hay caminito. ¿Cómo que no hay caminito? No, sí, hay que bajar el cerro. Y el cerro está igual de empinado. Está igual que siempre. Entonces había piedras, no podías dejar el cable abajo porque se podía mojar. Entonces tenías que irlo pasando por arriba de los ya tenían ahí de los árboles. Sí. Árbol, yo pensé que habían puesto postería. No, era árbol. Llegabas hasta donde estaba cerca de la vía, es que había un poste donde cruzabas de poste a poste para que pase el tren y de allá el camión. Y allá el estadio. Justamente donde ahorita está la entrada de personal, ajá, donde entramos ahorita, allá era la entrada principal al Venustiano Carranza. Pero de uno de los laterales, porque eran 3. Sí, pero era la principal. Era preferente y era la principal. Generales. A un costadito estábamos nosotros. Entonces ahí llegaba el cable, donde se mandaba audio, video allá, y de allá con una antena diedro, que era una tipo de pato. Por la altura, ¿no? Había que mandarla. Se pasaba hasta aquí, porque esto era el centro de integración juvenil, una parte, y era Cocatec en otra. Hasta aquí se mandaba. Y de aquí a las casas, aquí estaba la antena entonces. Y de aquí está la antena, aquí se radiaba. La torre y se radiaba. Ajá. Era una transmisión de 1 kilowatt, marca Faxa. Ese transmisor es
hecho por un ingeniero mexicano. No había recursos como para comprar un Harris, uno de los profesionales, y este señor se aventaba a hacer transmisores Sus tanto propios de radio, transmisores, ¿no? como de radio como televisión, y empezó a hacer sus transmisiones, y se hacían las transmisiones así de punto a punto. El problema era, tirabas el cable y no había vehículo que te subiera otra vez al cerro. Había que subir el cerro como ibas, y esa acababa de llover, así que ¿Cuánto tiempo te llevaba eso? poner el cable nos llevaba como 35 minutos. Nada más el poner el cable, Ajá. tirar el cable y subir, pues échale tú otros 20 minutos para subir. Y ahí tú te quedabas Y ahí te quedabas junto a la antena. Porque me imagino que... ¿Cómo alimentaban la energía de la antena en el cerro? En el cerro había de las casitas que estaban allá, ¿Sacaban pedíamos energía eléctrica? sí, un foquito de incandescente, moscos a lo que va, el transmisor, un monitor, y eso era todo lo que había. Un transmisor de 10 watts, de 10 watts. A ti sí te tocó la prehistoria de la televisión. Sí, un transmisor de 10 watts. Dejábamos el carrete el mayor tiempo posible porque pues por los juegos y todo, pero sí, cuando era muy prolongado había que recoger ese cable. Porque me imagino que servía para otros eventos. Exactamente, era nuestro transmisor. Y es donde y cuando en el gobierno de ya Abelardo, con el empuje de querer tener difusión, porque había en los cines cápsulas. Se hacía formato cinematográfico. Sí, pero se hacían las cápsulas de Concordia, las cápsulas Concordia creo que se llamaba. Y las proyectaban en los informes, cines. porque yo recuerdo que los informes se hacían filmados. Exactamente. Y se le ocurre, dice, pues, ¿por qué no hacerlo la señal a todo el estado? Pues estás hablando que eran... Todo el estado. A todo el estado. A ver, permíteme, vamos a recordarle a la gente que nos escucha en radio. Estamos en la esquina del Toro y aquí una plática muy interesante hablando de la prehistoria de la televisión en Campeche con el buen amigo Luis Fernando Sosa. Y estamos entrando a un momento interesante porque ahora vamos a escuchar que entonces había el proyecto de llevar la televisión a todo el estado, o sea, a los 9 municipios que habían en ese entonces. Es correcto. ¿Y se logró? Ahí te va. Se hizo una inversión de comprar transmisores Apache de 10 watts. ¿Cuántos? Y pues prácticamente eran 5. En primera instancia eran 5. 5 transmisores Apache, 5... Para hacer una repetidora, ¿no? Exactamente. Unas 5 antenas parabólicas, 5 transmisores Apache, 5 receptores satelitales. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue comprarlos y dárselos a cada municipio. Es más, el último que estuvo funcionando y el que estuvimos trabajando fue Jopelchen, en el Palacio Municipal. No sé si exista todavía, pero estaba el transmisorcito Apache, empalizada había, y estaba la antena satelital, pero ¿cómo transmitías la señal para allá? Pensaron que era como se hacía para el béisbol, ¿no? Que poníamos la antena y ya se transmitía. No, pues es que y es cuando eso no había todavía el universo satelital que hoy tenemos. Exactamente. Estaban saliendo había que rentarlo. Estaban saliendo los satélites Morelos. Ajá. ¿Sí? Estaba el impacto de la educación, EduSat. Ajá. Estaban saliendo y por ese inter dijo, no, pues podemos hacerlo así, pero pensaron que era mandar la señal como un cablecito y ya está. Y no, pues hay que pagar segmentos satelital, hay que comprar un equipo satelital, hay que subir el satélite, entonces, Híjole, ¿y se quedaron entonces los transmisores ahí? Se quedaron los transmisores Apache, se quedaron todo eso allí en los municipios. ¿Y qué es lo que hacían? Pues para la población que no tenía acceso a televisión nacional, pues bajaban, por decir, Canal 5 o Canal 2 que no podían ver y lo inyectaban al transmisor y lo que podía irradiaban lo que podía irradiar el transmisor. Entonces, ahora, ¿cómo le hacían para inyectárselo al transmisor de una antena? De una antena satelital, de una parabólica, estaba el receptor. Antena parabólica. Un receptor, recibían la señal, por eso te digo que fue el lapso en que quiero y no tengo. Entonces pusieron su receptor, su antena parabólica, su receptor, y era poner Canal 4, pero no hay cómo, y pues la gente quiere ver algo.
Entonces No, ya inyectaron la está, en señal algo de se Televisa. utilizó, porque sí, entonces faltó cerrar el círculo, es decir, Sí. cómo llegó imagen de Campeche hacia allá y más en vivo, era complicadísimo. Entonces allá fue donde empezaron a tener las ocurrencias de querer hacerlo. Nosotros, yo ya entro, como te digo, entro con Isauro primero de ayudante y me empiezo Pero entonces cuando se forma la primera televisión formal, digámoslo así, no que no haya sido formal la de Millán, pero yo creo que ya se le da forma con Abelardo. Estamos hablando del 88, que es donde se crea la Comisión Campechana de Televisión y Cinematografía. Porque todavía venían arrastrando esto del formato de cine, que ya fue historia. Digo, no porque no se hiciera, porque en ese momento todavía hay quien rentaba equipos para filmar. Sí, es correcto. Era más común inclusive que a veces tener una cámara. Las cámaras salieron después. Exactamente. Y te digo, las cámaras, los formatos amigables. Amigables, sí, porque prácticamente cargar una cámara de 10 kilos, una casetera de 3 kilos. ¿Y cuánto costaba? Porque yo estoy seguro que las compraron, no las compraron nuevas. No, sí, no eran algo usables, ¿no? Habían una Sony que ya compró Isauro, que fueron más recientes, y a varios les tocó. Martín Pérez, que está con nosotros, José Luis Espinosa, que fue asistente de Lugo. Lugo sí estuvo desde el tiempo de Millán. Manuel Lugo García. Extraordinario camarógrafo. Sí, él estuvo comisionado estuvo en comunicación social por parte del canal, estuvo con Alfonso, y allá empezaron todos estos, te digo, era cargar eso, 20 minutos de cassettes, y tenías que llevar al menos hora y media de material. Te digo porque ya me pongo como asistente de camarógrafo, y había que cargar 20 minutos de hora y media de material. Estás hablando de 5 cassettes que pesaban. Aparte tenías que llevar unos 50 metros de cable de audio, tenías que llevar unos 50, 60 metros de cable de corriente, y las lámparas eran lámparas de filamento de 600 se watts. calentaban como la... Entonces, en una de esas maletas, digamos, ahorita son deportivas, Ajá. cargabas todo, pero los camarógrafos eran: yo te dejo mi cable de cámara, yo me cargo la cámara y tú te cargas la casetera. Sí, eran 2 módulos. Sí, la cámara. Sí, entonces el y camarógrafo. Tú no te podías despegar del camarógrafo, No, porque si no reventaba. Era un cable de CCU, se le llamaba cable de CCU porque eran 16 pines, iba conectada la casetera a la cámara. Y como de 5 centímetros sí, de grosor, grueso. más o menos. Entonces, tú como asistente tenías que estar pendiente del contador, porque si se estaba acabando el cassette, tenías que hacer el cambio rápido. La cámara y la casetera eran pilas independientes, pilas cuadradas Imagínate secas. que en el momento estuviera diciendo la frase más importante. Exactamente, y nos ocurrió en varias ocasiones. Te digo, yo fui asistente de Lugo para cuando el licenciado Abelardo, el gobernador Abelardo, decía sus largas charlas. Entonces tenías que estar listo con el cassette para que en una pausa... De todas maneras se perdía, bueno. Que en una pausa se hacía es sacar, meter y poner rec. O sea, sí, pero si no hacía pausa, algo se tenía que perder. Sí, pero estás hablando de que buscábamos la frase o la parte, claro, ya empiezas a... Imagínate, estás hablando de un político y un gobernador. ¿En qué momento le iba a importar si la cassette? Él hablaba, sí, y era él se ponía a hablar y es bronca tuya. Ya me imagino tú sudando para hacer ese cambio. Y déjate de eso, te vuelvo a repetir, el camarógrafo decía: pues ya terminamos, ahí te veo en el camión, si era gira, y nada más agarraba, desconectaba su cablecito, lo dejaba caer. Y todo lo demás era bronca tuya. Y bronca tuya, asistente, jala tus metros de cable, jala tu lámpara bien caliente y todo el rollo, y pega la carrera porque el camión te deja. Y ahí las giras. ¿Qué hacían con los cassettes después? ¿Cómo se descargaban? Okay. Ahí se va, no se descargaban. No, ¿verdad? No. O sea, digo, se copiaban para poder hacer un... era un... ¿Cómo le podríamos llamar? Transfer, ¿no? Sí. Tienes razón. Eran 2 videocaseteras, una player, una grabadora. Y la grabadora era de 1 hora. Eran cassettes de 1 hora. O sea, no había más. No había de hora y media, no, eran cassettes de 1 hora. Algo me llegó a tocar así, pero qué difícil el trabajo tenía para poder hacer televisión en ese entonces. Es bastante. La verdad que entonces, sí. Tener un control remoto, un RM, entonces marcabas la entrada, marcabas la salida,
dejabas correr todo el material de video de completo, y si tenías que inyectar algún video, que nosotros le decimos aspectos, ¿no? Ajá. Que levantabas aspectos, entonces ya no cancelabas el audio, sino pues le ponías video. Entonces montabas el video sobre el audio que Sí, ya estaba además puesto. los equipos estaban hechos para eso. Pero como tú era dices. lo que se dice a corte directo. Sí. Entonces, cuando tenías que hacer un flash, porque tenías que tener una imagen y tener otra cosa, a alguien se le ocurrió grabar, haz de cuenta esta luz, grabarla, y ya. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a hacer un flash. Metíamos 3 segundos de esa luz. Eso servía como para hacer una transición. Ajá. Ah, Entonces, hacías como el flash, el flashazo, ¿no? sí, Tac, sí. tac. Que hoy lo hace un Es- software. O pero un software lo muerte hace de la y hasta risa. tu teléfono lo No, hace. sí. Entonces, esa era la transición que tú hacías. Una luz, no, grabar la luz. Cuando querías hacer un efecto de sonido Mi madre. de eco, un sonido de eco, de profundidad, le dabas al RM con el trim. El trim te corre, te va corriendo segundos hacia atrás, como un delay. Entonces te daba aquel de Sí, como que profundidad, se repetía. el audio. Entonces, desde las piedras más ocultas. Entonces tú lo subías como un eco, Ya. pero en realidad era el trim lo que Oye, hacías. y después, si había que titularlo es otra pasada. El Sí. famoso Quanta. Quanta era un equipo teclado tipo Como para ponerle el computadora, nombre, ¿no? Que hoy nosotros pero tan era fácil. exclusivamente para eso, para ponerle nombre, para ponerle cosas, pero nada más tenía un formato. Un tipo de letra, Sí. un tamaño, Tipo, además tipo máquina, además. y la tenías que poner al corte que te daba la máquina. No le podías. Si tenía un cargo rimbombante, quien sea, lo tenías que secretario, y lo resumías, lo cortabas para que entrara todo el texto. Ese era el famoso Quanta. Así se editaba. Cuando se ponía, ya se iba corriendo el video y se iba poniendo ¿cómo se llama? Se iba poniendo el texto del cargo o el resumen de lo que iba. Allá es donde don Gustavo hace un aporte, y digo un aporte. Don Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez hace un aporte porque contacta con Héctor, el Cholo, Héctor Herrera Cholo. El Héctor Herrera. Y empiezan a hacer aquí grabaciones de Cholo. Las aventuras. De hecho, las tenemos exactamente. Sí, las tenemos, las he visto. Y los segmentos que él grababa aquí se editaban y nosotros lo transmitíamos. El señor pues es un maestro en la comedia regional y pues era bien aceptado aquí en Campeche. Entonces ese fue un aporte de él aquí que se decía en los programas. ¿Y a ti te tocó estar ahí ayudando en esas grabaciones? Sí, es más, los créditos algo raros ahí aparecen al final, donde aparece también mi nombre. Pero aquí lo hacíamos, Gerardo, hoy su hijo que es corresponsal, era un chavillo que estaba haciendo sus pininos igual, y mis respetos. Ellos sí agarraban cámara, agarraban edición, agarraban todo. Su material, y ahí voy porque nosotros brincamos de un 3/4 a otro formato por cuestiones económicas, pero nos brincamos el Betacam, que era una cámara inmensa con un cassette de ya el formato beta que algunos lo han de recordar, pero tenías el aquel de que eran 2 horas y cacho de material que podías grabar. Claro. Y no los 20 minutos que era cada cassette. Ese tipo de convenios empieza a competir con el VHS, el Super VHS que marca que saca la compañía JVC, y nosotros nos vamos por ese formato, ¿no? El VHS, VHS-C, VHS y Super VHS. Empiezan a hacer ya sale Isauro, ya sale todo y entra nueva
Connie de la Mora, Connie Ávila, una asesora. Estamos hablando de ya 98, 97, 98. Oye, pero ¿tú en qué año entras? Entras en el 93. 92, 93. Y 3 años que hiciste antes. Y de allá me arranco para acá. Por eso estábamos hablando que ya tienes entonces 33 años, 34 años al día de hoy de estar trabajando única y exclusivamente en el sistema de televisión y radio de Campeche. Así es. Conoces las entrañas de este sistema. Los informes de gobierno, Luis Sosa, porque yo sí quiero recordar esa parte. Sí, que nos tocó convivir en esa parte. Sí, pero antes, porque a ti te tocó los informes, los primeros informes de Abelardo. A mí esos me tocaron por fuera, yo hacía otra cosa. A mí ya me tocaron los informes, ya convivimos con los de Antonio González Curi. Estamos hablando del 98, que es donde yo puedo empezar a contar. Donde estoy hablando. Finales, yo empiezo a trabajar, obviamente, en el sexenio de Salomón, pero pues ya empiezo a tener contacto con los informes porque yo igual traía material. Estabas, ¿no? Sí, yo traigo material, porque yo también hacía grabaciones como para poder registrar la obra de gobierno en los entornos, ¿no? Y se complementa. Pero los informes eran muy largos antes. Estamos hablando que te tocó eventos importantes, creo yo, béisbol. Ya me dijiste que yo pensé que los primeros de béisbol eran en la época en que yo conozco la unidad móvil, empezaron antes, entonces en los 80. Sí, es más, si hablamos de béisbol, de Venustiano Carranza. Ahí es donde creo que Edilta alguna vez me dijo que debutó como cronista. Es correcto. Lo voy a preguntar. Es correcto. Estaba don Ariel Herrera y Sosaya, ajá, Carlos Carvajal, ella y Laurelena. Solo que Laurelena se fue más para lo social y Edilta pues para lo deportivo. ¿Había repeticiones cuando eso? Porque yo lo conocí, que me enseñaste a hacerlas con el RM. Cassette. Sí, pero en ese entonces, no creo, ¿verdad? Eran esos cassettes, eran los cassettes como tal. Ya. Se iba grabando y se repetía. Se iba grabando y le ponías el trim para regresarlo y le ibas poniendo cámara lenta. Claro, en ese entonces era como que un lujo porque no había la obligación de mostrar ninguna repetición. Y el estadio Venustiano Carranza, en la parte que actualmente es el campo de la escuela de béisbol, eran grada popular. Sí. Entonces ahí había una cámara que era la cámara que daba madre, son 400 pies, pero no sé cuántos metros sean, pero entonces imagina tirar cable para allá, era tirar cable para allá a la unidad móvil, ¿no? ¿Y cómo funcionaban ese entonces cables? Porque a mí me tocó cuando yo empiezo a ver cómo se hacía béisbol o los informes, ustedes amarraban, bueno, decir amarrar es un decir, o sea, encintaban un cable de video, cables. Ándale. Era un cable de audio, un cable de video y un cable de energía. Ajá. ¿Y en ese entonces cómo se hacía? Porque eran otras cámaras. Es lo mismo. En el cable de audio se recibía la comunicación, no podías hablarle al switcher. Nada más recibías la indicación. Estás hablando de la cámara del fondo. No, claro. Pues muévete a tu izquierda, muévete a tu derecha. Metías la mano a la cámara para decirle que estabas bien, que si estabas bien, que si ibas a corte. El cable de energía, obviamente, para energizar la cámara. Y el cable de video, que era lo que mandabas. Al fondo en el caso del estadio, en donde está ahorita la torre de las cámaras, ahí en un rincón de la grada, ahí se pone una cámara. Y las otras, como van, la central, las de primera y tercera, eran 4 cámaras las que habían. Ahorita exigen un montón de cámaras. No, pero oye, y a recoger cable cuando acababa lo mismo, Cuando acababa la temporada, había que recoger cable y todo el rollo. Pero una anécdota que te puedo contar, que es así dos anécdotas, porque una es, justamente por eso empecé a no gustarme el béisbol. Claro, no soy fan del béisbol. Pero por esto. La primera fue que a mí me mandaban de camarógrafo al fondo. Y la del fondo. La del fondo. Y un día que hubo un partido, fue largo, se fue a extra inning, porque no había aquel de tiempo, sino si iba como va. Entonces creo que hubo 2 o 4 entradas más. Y era tarde. Empiezan a apagar las luces, yo recojo el tripié, la cámara, empiezo ahí, dije, pues ahorita vienen los chavos, me pasan a recoger y ya nos vamos al canal. En esa grada no iba nadie, o sea, la grada de popular, nada más un vendedor que prácticamente me vendía a mí, no había nadie más.
Entonces bajo, estoy en la puerta y estoy esperando que me pasen a buscar. Empiezan a apagar todas las luces del estadio. Se queda completamente oscuras y Juan pelotas allá. Y dije, pasó media hora, cabrón. Media hora. Y de repente aparece una camioneta del canal. Oye, ¿qué pasó? Perdónanos, se nos olvidaste. O sea, media hora ya se habían ido todos, ya habían venido todos a entregar el equipo. Y apenas me iban a buscar. O sea, el del fondo, olvídate, ¿no? Entonces dije yo, fue la primera. La segunda demuelen el Venustiano Carranza. Y aquí en el Leandro Domínguez empiezan a hacer los partidos de béisbol. Pues los tenemos cerquita, ¿no? Exactamente. Y dije, pues vamos a hacer las transmisiones y todo el rollo, ok. Un sábado, me recuerdo el día, no me acuerdo quiénes jugaban, pero me acuerdo el día. Empezaba el partido a las 5 de la tarde. Vuelvo a repetir, no había los límites de tiempo como hay ahorita, que hay un cierto tiempo que se ajustó en los reglamentos. Empieza a las 5 de la tarde y 8 de la noche y todavía estaban en extra inning. Y otro. Vamos a la 12ª, a la 15ª. Eran las 12:30 de la noche y estaban a las 21 entradas. 21 entradas que ya te imaginarás. Más de 2 juegos. Sí. Y una cosa es que empieza el partido a las 5 y todo el mundo, por si no lo saben, tenemos que estar cuando menos, digo, si ya está instalado, cableado todo, estamos 1 hora y media, 1 hora antes, pero si no, hay que estar 3 horas antes para instalar claro. Y todo. Entonces estábamos prácticamente, te digo, fue sábado, ya había instalado, eran como las 3 de la tarde que llegamos. A las 12 de la noche, o sea, y sentado porque ya estás ahí, ahí ya me tocaba switchar béisbol, ya me hacía mis pininos switchando, yo ya dije, este juego no es para mí, y digo, no por el tiempo, no por el tiempo que estás allá y, sí, y aparte, no que no te guste. Ya lo sé, pero verlo desde esa perspectiva pues sí no es muy agradable. Y claro. Y fue que ya se empieza a hacer eso, empiezan a construir ya lo que es el Nelson Barrera. Y por X o por Y dejamos de transmitir béisbol. Pero ya como dices, los informes de gobierno que eran demasiado largos, pues por la capacidad de que no teníamos todo el equipo, sí te acordarás que rentábamos, porque había, entre comillas, una red de televisores públicas y estatales, donde Cocatec había ingresado y tenía nexos con Cancún, con Tabasco, que tenían unidades móviles. Y proporcionaban parte del equipo. Y proporcionaban parte del equipo. A ti te tocó llegar y que era una BAM, que adentro estaba el switcher y todo, y afuera poníamos una mesa tablón, un toldito, y ahí te ponías tú a eso hacerlo. hay que decirlo, la televisión es un juguete muy caro. Nosotros, caro. Yo, desde la parte que me toca, pero tú lo que nos estás contando, obviamente estamos hablando que no ha cambiado mucho, que ha cambiado los formatos que son más amigables, pero el tener los equipos idóneos nunca los ha tenido Campeche, eso es una realidad. Por eso el ingenio saca a flote el trabajo de esta empresa, más que nada, ¿no? Porque, como bien dices, llegaban unidades móviles que nunca hemos tenido una. Las veíamos cómo debe ser una unidad móvil. Y yo recuerdo la que yo conocí, se nos llovía a la hora de los partidos de béisbol. Y voy a hacer un paréntesis ahorita que dices que nos ingeniábamos. Y saludos a nuestra amiga Ana Sofía Toraya, que también estuvo con nosotros. Ella puede dar fe de los inventos que hacíamos. De una pantalla, de bulbo, de pantalla, de las que se usaban antes, hicimos un teleprompter. ¿Cómo? Y lo voy a decir porque pues no tiene nada. Se invirtió el yugo de la televisión y salían las letras al revés. Le ponías un espejo, ¿no? Se ponía un espejo polarizado y se reflejaba. Entonces, pues es lo que eran los teleprompter, nada más que ustedes hicieron uno. Pero no había lo que tú dices, claro. No había dinero para comprar. Para tener uno original. No, sí, claro. Pero costaban. Claro.
Y es que no se pueda, lo que pasa es que siempre hay prioridades y te digo, invertir en equipo tan costoso a veces cuesta trabajo. La televisión ha tenido su función desde entonces como hasta ahora. Oye, Luis, pero hay algo que también yo recuerdo, no me tocó estar junto a ti, pero lo has comentado en algunas ocasiones. Yo quiero que esta ocasión sirva para que nos comentes en tu forma y en tu versión, porque es parte de lo que tocaba vivir en ese entonces. Cuando había que cubrir elecciones y un día te sorprenden en el techo y te casi los casi, linchen, ¿no? nos detuvieron. Bueno, los detuvieron, pero digo, así como si hubiera sido el peor delito del mundo, ¿no? No voy a decir nombre de mi director que en ese entonces. Para no quemarlo. No quemarlo. Pero ¿cómo para los estuvo? que sepan. Pero era por parte de lo que tenían que hacer, subirse a techos, hacer. Ahí te va. ¿Cómo le dicen la casa de elecciones? El Instituto Electoral. El Instituto Electoral. Bueno, el Instituto Electoral del Estado. Se ubicaba, así se llama hoy, ¿no? Se ubicaba enfrente de lo que es el edificio Campeche, creo que está en el centro. Ajá, y cerca de donde está el templo de San José. Sí. Y a un costado del edificio Campeche estaban las oficinas del Partido Acción Nacional. A un costado de la Acción Nacional había un edificio de gobierno. Ahí vas a quemar a los panistas. No, tú dale. Estoy diciendo lo que... No, pues tal cual fue. Estoy diciendo lo que ocurrió. Pues sí. Y nos dicen, hay que transmitir desde el Instituto Electoral del Estado, que estaba ubicado allá, la señal de las votaciones y todo. Ok. Se tiene que hacer sí o sí. Ok. Subimos por el edificio Campeche y pues arriba, como dicen, arriba todos los techos son pardos, ¿no? En la noche todos los gatos y más son pardos. en el centro, ¿no? Entonces nos guiamos del color de la casa donde íbamos a instalar la antena. Mis compañeros, hoy jefes de departamento de mi área, me acompañaban y a uno de ellos se le ocurre, oye, ¿y por qué no ponemos aquí en este techo que está un poco más elevado y tenemos línea de vista? Y le digo, no es del edificio del partido, Campeche. No, del edificio del partido. Ya, del otro. Para no decir, el edificio del partido. Del partido azul. Me dice, no, porque velo, está pintado de la cosa esa. Bueno, pues vamos a ponerlo allá, no creo que haya, pero primero vamos a ver si se puede. Colocamos la escalera, había una antena parabólica rota, pero estaba allá. Y subimos y, oye, sí, creo que sí. Ni siquiera habíamos puesto nada, Nada más fuimos a ver. Y en eso sale alguien de allá, ¿qué hacen allá arriba? No sé qué. Nos quitan la escalera y nos dejan allá arriba. Y ya los atrapamos. Ya los agarramos. A los mapaches electorales. Y a la hora de la hora, pues ahí va, que empiezan ya van a la PGR, sí. La Brigada General, llegan los policías de la PGR, nos bajan. Primero nos separan, haz de cuenta, está el techo, y en ese lado nos pone a uno, otro acá y otro acá, y nos entrevistaron por separado, nos pidieron nuestros, en ese caso los celulares, lo que tuviéramos de comunicación, lo revisaron. ¿Qué tienen acá? Pues no tenemos nada, nada más estábamos viendo dónde está la antena. No, pues bájense y pues va payaso. Pero no hubo argumento que valiera para decirlo, oye, nosotros somos de la televisora. El problema está que no teníamos una orden de comisión. Ya. Por principio de cuentas, ¿no? O sea, no teníamos el por qué estábamos Era arriba. De palabra que estaba Era allá. de palabra que estábamos allá. Entonces, no había un oficio, ¿no? Como le llamamos ahora. Entonces, sí. Al bajar, nos devuelven y ahí te va un reportero gráfico. A la hora que me entregan el celular y yo me lo estoy poniendo acá hacia atrás, estoy acomodando el pantalón, toman la foto y el policía, el federal, estaba atrás. Entonces, la foto tal parece que me llevan esposado. Ya. Entonces, lo manda. ¿Y a poco se publicó? Sí. ¿Sí? Me lo mandaron literal, vendieron la foto y un cuate de Monterrey, de Canal 28 Monterrey, me manda la foto. Oye, ya te hiciste famoso, que estabas, que te agarraron que de estabas mapache. de mapache, estabas robando, estabas,
espiando y que no sé qué, porque estaba de moda el espionaje. No, cabrón, pasó esto. Nos subieron nos iban a bajar, nos subieron a la Suburban, cada uno. Hasta eso, por primera vez me subí a una Suburban, que no me había subido, y nos llevaron a la PGR. ¿Tuvieron que ir a declarar? Nos llevaron allá detenidos y llegamos por separado, nos sentaron en un sillón. Como anécdota, estaban recién haciendo la página de la PGR y no podía accesar el chavo, y uno de los jefes de departamento, uno de los que ya conoces, que sabe de informática, le dice, sí, que le ayudamos, no sé qué, empieza a hacerle, oye, ustedes sí saben, chavos, que no sé qué, sí. Y es tontera lo que están haciendo. Mandan un perito de la SCT, porque pues en el edificio Campeche había nuestra maleta, una antena de microondas, donde se hacía la transmisión. Y lo más absurdo, que siendo perito de SCT, agarre y nos pregunta, ¿qué es eso? Le digo, pues desde saberlo, hermano, pues es una antena de microondas. ¿En qué frecuencia da? Le empezamos a decir los datos. La famosa Shikigami. La Shikigami, justamente esas. Sí, entonces, no sabía ni siquiera qué era. Y venía como perito experto en SCT. Era como se transmitía antes, era de punto a punto. Ponías una antena en un punto que se tenía que tener punto de vista. Punto de vista, por eso estábamos buscando altura. Híjole, y todo. ¿Y cuánto tiempo duró Pues nos agarraron a las 8 de la noche, o mejor dicho, nos bajaron a las 8 de la noche, porque eso fue como a las ¡qué bárbaro! 6 que nos quitaron la escalera. 2 horas allá arriba, 8 me bajaron. Ahí están los mapaches. Y hasta después de las declaraciones y de que Chuchita la bolsearon y todo el rollo, a mí me vinieron a soltar, no sé si mis compañeros lo soltaron antes, pero a mí me soltaron hasta las 4 de la mañana. ¿Qué? Y a las 2 de la tarde había ya que haber transmisión. Obviamente que... Sí, pero ese día entonces no hubo transmisión. Sí, tenía que haber transmisión. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bueno, ya retrocedieron. Ya dos pasitos atrás, y de otra forma. Pero Y los que estaban en el tambo, ahí se quedaron, ¿no? O sea... Pero de que se hizo. Ya fue que ya se implementó aquel de que hay una orden de comisión. No, ya sé, pero son de esas. Pues exactamente, porque una cosa es, somos de la televisión. No, aquí no es que seas de la televisión, es que tú tienes que cumplir con ciertos platícame una anécdota buena de toda esta labor de tantos años. Algo agradable has pasado en tantos años, Sosa, porque no creo que... Digo, te ha tocado bailar con la más fea, podemos decir, en algunos momentos, pero algo también agradable tiene que haber habido en este tiempo. Que digas, esto me llena de satisfacción. Me llena de satisfacción porque no ocurrió aquí. Ocurrió en San Luis Potosí. Ajá. Y mi querido compadre Luis Manuel Ferrer, Novelo me puede decir que no, pero él fue junto con Nicolás Canto, nos fuimos a una reunión de la red, justamente de la red. Él iba por parte de Noticias Producción, el director pues como director, y tú del área técnica, yo como el área técnica. Yo no tenía nociones más que empíricas de lo que era televisión. Y ahí se iba a ver una reunión de formación de técnicos, formación de producción, noticias y subdirecciones, ¿no? Hacen el llamado y dicen los técnicos e ingenieros de cada televisora, reúnanse en el salón X, ¿no? Porque vamos a tener una reunión allá, queremos formar una asociación civil, bla, 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 bla. Ok, vamos allá. Y en el Inter, pues yo estaba preocupado porque pues estás hablando de que pura gente de mayor envergadura, mejor rango que el clásico campesino, ¿no? De que nada más sabe lo que sabe. Y me siento yo en el lobby y se acerca un señor... saco gris, corbata, me acuerdo muy bien, corbata roja, camisa blanca, muy bien arreglado, perfumado. ¿Qué onda? ¿Ustedes de Campeche? Sí, señor, empieza a platicar conmigo. Me empieza a preguntar sobre los transmisores que teníamos, cómo estábamos trabajando, qué es lo que teníamos de equipo, cómo hacíamos las transmisiones, cómo levantamos nuestras imágenes
todo lo que te expliqué, ¿no? Que a veces teníamos que resolver las cosas con un alfiler. Y me dice, ¿y no va a ir usted a la conferencia? No, la verdad, mire, ya le expuse, ¿no? Yo no tengo el grado de estudios que tiene usted, no tengo los conocimientos. Me parecía una falta de respeto el ir a un lugar donde pues no tengo cabida. Y fue él el tan insistente que me dice, vaya usted de oyente, es más, cualquier cosa, yo lo invito, yo lo asesoro. Pues digo, me gusta la televisión. Y me meto a la reunión, clásico, ¿no? Que se sienta hasta el final, casi en la entrada, y veo que entra él con varias personas. ¡Ay, qué bueno que viniste, campechano! Me palmea, sigue hablando con otras personas, se reúnen al centro y lo invitan al presidium. Pues agarra ese sentado al presidium, pues algún cargo debe tener el señor. Empieza toda la charla, ¿no? Y le toca la intervención al señor y lo presentan como el director general de la Escuela de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. O sea, estaba yo hablando con el papá del que firmaba los títulos de ingeniería de la Politécnico, dije yo. Ahí, así que el clásico, te empiezas a escurrir en el asiento y empiezan a hablar, que acá por acá, y tenemos aquí entre nosotros a un notario público para dar fe a la sociedad, a la sociedad de técnicos ingenieros de la red. Pasen ustedes y firmen. O sea, ¿qué vas a firmar si tú no tienes nada que ver, no? Ajá. Y pues ya me empiezo a levantar. Campechano, ven para acá. ¿Qué pasó? Fírmale. No, ¿cómo cree? No, fírmele. Pero Inge, o sea, muchas gracias, pero no. Yo avalo su firma. Y lo puso ante el notario. A ver, yo avalo la firma del señor. Y agarré y me firmaron como técnico ingeniero perteneciente a la Asociación Civil de Técnicos Ingenieros, pertenecientes al cooperativo de la red de televisores públicas y públicas estatales. Y pues ahí está, ahí créeme que ese fue ¿cómo se llama? La huella que no la voy a olvidar, porque vuelvo a repetirte, conocí a muchas personas allá, las sigo tratando. Es más, sí has visto que de repente hay saludos de Estados Unidos que me mandan, sí, entonces claro. Son gente que estuvo con nosotros allá y otros que ya pasaron mejor vida. Claro, pues yo creo que en ese momento te puso el examen, tú lo resolviste en 2x3, él se dio cuenta de que por lo menos tenías conocimiento de lo que estabas haciendo, y yo creo que así han pasado ya todos estos años, Sosa. La verdad que lo que sí hay que reconocer es tu entrega, tu profesionalismo, más allá, como bien dices, de los títulos o no, que eso yo creo que el trabajo habla por uno, más que los papelitos, ¿no? La vocación se trae, tú ya lo comprobamos, no es algo que hayas heredado, porque al final de cuentas, aunque a lo mejor en un momento pasó la medicina por tu cabeza y vimos que las cuestiones técnicas, el resolver problemas y el embarrarse de lodo o muchas, las manos llenas a veces, como hemos dicho, ¿no? Cosas. A veces hasta de orín, que las hemos llenado de orín, pero uno sigue en este camino, y yo creo que más allá de que no te guste el béisbol, más allá de a veces las rabietas que nos toca sufrir con tu carácter explosivo, pero sí, perdón. Pero al final de cuentas es parte de tu esencia, pero también es parte de esa fuerza que te da todos los días verte cargar cosas, subir, nunca te rajas, como no lo has hecho en tantos años. La verdad que nos vamos a llevar otros programas, porque fíjate, esto pudo haber sido el preámbulo de lo mucho que yo tenía pensado platicar. Ya se nos fue el tiempo, no nos dio para más, pero va a haber más plática, porque hay mucha historia que contar. Nos quedamos, creo que en el principio, Sosa. Sí. La verdad que sí. Viene la parte de la digitalización. Sí, te toca, el apago tecnológico, el analógico. Vamos a tener una segunda oportunidad. Por lo pronto, te agradezco muchísimo este tiempo que dedicaste a esta plática.
vamos a tratar de hacernos otro tiempo y me interesa mucho el apagón analógico y lo que hoy vemos, tu perspectiva de la televisión en este nuevo siglo, en este siglo XXI, ¿no? Y hacia dónde va. Muchas gracias. A usted. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Amenazan con regresar. Así será. Hasta entonces, en otro episodio de La Esquina del Toro.